Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión con The Deep Dive. Hoy vamos a entrarnos en un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos, el trastorno bipolar. Tenemos una selección de materiales, principalmente el artículo de Wikipedia en español, De acuerdo. y estamos listos para desentrañar sus complejidades. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia, la ciencia e incluso la creatividad. Interesante. ¿Sabían que el origen de las palabras melancolía y manía se remonta a la antigua Grecia y su teoría de los humores? En efecto, es asombroso cómo conceptos de hace miles de años siguen resonando en nuestro lenguaje actual. Bueno, Aunque la teoría humoral, que atribuía la enfermedad al desequilibrio de fluidos corporales, como la bilis negra y la amarilla, hoy nos parezca simplista. Claro. Nos muestra larga búsqueda por comprender las fluctuaciones extremas del estado de ánimo. exacto. Y es importante aclarar que el trastorno bipolar no se trata de meros cambios de humor pasajeros, ¿verdad? Para nada. Ya. Hablamos de episodios claramente definidos, de manía o hipomanía y de depresión, que pueden persistir durante semanas o incluso meses, intercalados con periodos de estabilidad. Ya veo. Y precisamente, según la intensidad y la alternancia de estas fases, se han establecido 4 clasificaciones principales: trastorno bipolar queer, trastorno bipolar seco, ciclotimia y trastorno bipolar no especificado. De acuerdo. Ahora, si me permiten, tengo curiosidad por la dificultad en el diagnóstico del trastorno bipolar tipo segundo. He leído que la hipomanía, esa fase de energía aumentada, a veces se confunde con una simple racha de productividad. Correcto. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. La hipomanía, a diferencia de la manía, se caracteriza por un estado de ánimo elevado y un aumento de la energía o la actividad, pero sin la gravedad de la manía, que puede implicar síntomas psicóticos o requerir hospitalización. Entiendo. Esta sutileza puede llevar a que la hipomanía se perciba como un periodo de alta productividad, creatividad o simplemente buen humor, lo que retrasa el diagnóstico. Es fundamental prestar atención a los cambios en el patrón de comportamiento, el estado de ánimo y el funcionamiento general para poder diferenciarlo de un estado normal. Entiendo. Entonces, la clave está en observar si esos cambios son significativos y persistentes, y Exactamente. no solo una variación puntual. Correcto. Ahora, me gustaría adentrarme en la historia de esta condición. Me ha intrigado leer sobre Areteo de Capadocia, un médico griego que ya en el siglo II DC propuso una visión unificada de la enfermedad maníaco-depresiva. ¿Podría contarnos un poco más sobre sus ideas y cómo encajan en la evolución de nuestro entendimiento del trastorno bipolar? Con gusto. Areteo fue un pionero en observar la conexión entre la melancolía y la manía, considerando las dos caras de la misma moneda, lo cual sentó las bases para la conceptualización moderna del trastorno bipolar. Fascinante. Y continuando con este viaje por la historia, a finales del siglo XIX, Emil Kraepelin, considerado el padre de la psiquiatría moderna, realizó importantes contribuciones al estudio del trastorno bipolar. ¿Qué podemos destacar de su trabajo? Kraepelin, a través de la observación meticulosa de pacientes, estableció la importancia de la recurrencia de los episodios maníacos y depresivos, así como la posibilidad de periodos de remisión entre ellos. Sus estudios sentaron las bases para la clasificación y el diagnóstico de la enfermedad, que aún hoy en día conservan gran relevancia. Impresionante cómo la observación detallada de los pacientes ha sido clave en la comprensión de esta enfermedad. Ahora bien, dejando atrás el contexto histórico, hablemos de las causas del trastorno bipolar. Entiendo que es una condición multifactorial, Así es. con factores genéticos y ambientales. ¿Podría profundizar en este aspecto? Por supuesto. El trastorno bipolar no tiene una causa única, sino que surge de la interacción compleja entre la predisposición genética y los factores ambientales. Imagínese un fuego que necesita combustible y una chispa para encenderse. Ajá. La predisposición genética sería el combustible, mientras que los eventos estresantes serían las chispas que desencadenan la enfermedad. Esa analogía del fuego me parece muy ilustrativa. Y hablando de chispas, he encontrado fascinante la teoría del kindling, que sugiere que eventos estresantes pueden encender la mecha en personas con predisposición genética, reduciendo el umbral para los cambios de humor. ¿Es así? Exactamente. La teoría del Kindling, que se traduce como encendido, Ajá. propone que la exposición repetida a estresores, incluso positivos, como un ascenso laboral o enamorarse, Vaya. puede sensibilizar el cerebro, haciéndolo más vulnerable a los cambios de humor. Es decir, que incluso las experiencias positivas, si generan suficiente estrés, pueden actuar como desencadenantes. Y además de los eventos puntuales, el material que nos han proporcionado también menciona el rol del estrés crónico y las experiencias traumáticas. Podríamos abordar estos aspectos. Por supuesto, el estrés crónico
como el derivado de problemas familiares o laborales. Puede desgastar la capacidad de afrontamiento del individuo, aumentando la probabilidad de que un evento estresante adicional desencadene un episodio. Asimismo, las experiencias traumáticas como el abuso o la pérdida de un ser querido pueden dejar una huella profunda en el cerebro, incrementando la vulnerabilidad al trastorno bipolar. Entonces, tanto el estrés agudo como el crónico juegan un papel fundamental. Y hablando de predisposición, la genética también tiene un peso importante, ¿verdad? Sin duda. Estudios con gemelos idénticos han demostrado que si uno de ellos desarrolla el trastorno bipolar, el otro tiene un 70% de probabilidades de desarrollarlo también. Esta tasa de concordancia nos indica la fuerte influencia de la herencia en esta condición. Esa cifra es realmente significativa. Nos revela la importancia de la genética en el desarrollo de trastorno bipolar. Ahora, para comprender mejor cómo se manifiesta la enfermedad, me gustaría adentrarme en las diferentes fases que la caracterizan. Comencemos por la fase depresiva. ¿Cuáles son las señales de alarma que nos indican que una persona podría estar atravesando un episodio depresivo en el contexto del trastorno bipolar? En la fase depresiva, la persona experimenta una profunda tristeza y pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. Se observa una disminución de la energía, fatiga persistente, alteraciones del sueño y del apetito, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa y, en casos graves, pensamientos suicidas. Es fundamental destacar que la depresión en el trastorno bipolar puede ser más intensa y debilitante que la depresión unipolar. Es un panorama desolador. Y en el extremo opuesto del espectro, ¿qué características definen la fase maníaca? La fase maníaca se caracteriza por un estado de euforia y excitación con una energía desbordante que a menudo se traduce en una actividad frenética. La persona puede hablar sin parar, tener ideas grandiosas, dormir muy poco, tomar decisiones impulsivas y arriesgadas e incluso mostrar irritabilidad o agresividad si se le intenta frenar. En casos graves pueden aparecer síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones. Es como si pasaran de un extremo al otro del espectro emocional. Y la hipomanía, que mencionábamos antes, ¿cómo se diferencia de la manía? La hipomanía comparte características con la manía, pero de forma atenuada. La persona experimenta un estado de ánimo elevado, mayor energía y productividad, pero sin la gravedad de la manía. A menudo se describe como un periodo creativo lleno de ideas, pero también puede haber irritabilidad e impulsividad. La clave está en que la hipomanía no implica síntomas psicóticos ni interfiere gravemente con el funcionamiento diario, a diferencia de la manía. Ya veo. Es una distinción sutil, pero importante. Y por último, ¿qué es la fase mixta y por qué se considera la más compleja? La fase mixta, como su nombre indica, se caracteriza por la presencia simultánea de síntomas de manía y depresión. Es una experiencia altamente desestabilizadora, ya que la persona puede sentirse a la vez energética y desesperanzada, eufórica y culpable. Esta combinación paradójica de síntomas aumenta el riesgo de comportamientos impulsivos y autodestructivos, por lo que requiere un manejo muy cuidadoso. Es realmente complejo imaginar lo que debe ser experimentar esa mezcla de emociones tan opuestas. Hablando de complejidad, me gustaría abordar otro aspecto que me ha llamado la atención: el deterioro cognitivo, asociado al trastorno bipolar. He leído que incluso en periodo de remisión, cuando los síntomas del estado de ánimo están controlados, pueden persistir dificultades cognitivas. ¿Podría explicarnos esto con más detalle? Claro que sí. Aunque tradicionalmente se ha puesto el foco en las alteraciones del estado de ánimo, cada vez hay más evidencia científica que respalda la existencia de un deterioro cognitivo asociado al trastorno bipolar, incluso en periodos de estabilidad. Este deterioro puede afectar a diversas áreas, como la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento de la información y la capacidad de planificación y toma de decisiones. Entiendo. Es decir, que el trastorno bipolar no solo afecta a la esfera emocional, sino que también puede tener un impacto en las funciones cognitivas. Exacto. Lo que a su vez puede dificultar el desempeño laboral, académico e incluso las relaciones interpersonales. Exactamente. Imaginen, por ejemplo, a una persona que tiene dificultades para concentrarse en su trabajo o para recordar información importante. Esto puede generar frustración, estrés e incluso afectar su autoestima. Por ello, es fundamental abordar el deterioro cognitivo como parte integral del tratamiento del trastorno bipolar. Sin duda, es un aspecto crucial que debemos tener en cuenta. Y otro punto que me preocupa y que se menciona en el material que nos han proporcionado es el elevado riesgo de suicidio en personas con trastorno bipolar. ¿Podría hablarnos de este tema tan delicado? Por supuesto.
Es una realidad dolorosa que no podemos ignorar. Las personas con trastorno bipolar tienen un riesgo de suicidio significativamente mayor que la población general. Esto se debe, en parte, a la intensidad de los síntomas depresivos y a la impulsividad que puede caracterizar la enfermedad. Además, la presencia de síntomas mixtos, con la combinación de depresión y energía maníaca, crea una situación especialmente vulnerable. Es un dato realmente alarmante. Ante esta realidad, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir el suicidio en personas con trastorno bipolar? La prevención del suicidio es una tarea compleja que requiere un abordaje multidisciplinar. En primer lugar, es fundamental el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado del trastorno bipolar. La estabilización del estado de ánimo a través de la medicación y la psicoterapia reduce considerablemente el riesgo de suicidio. Además, es importante que los familiares y amigos estén atentos a las señales de alarma, como la expresión de ideas suicidas, el aislamiento social, la desesperanza o los cambios bruscos de comportamiento. Entonces, la detección temprana, el tratamiento adecuado y el apoyo del entorno social son pilares fundamentales en la prevención del suicidio. Y hablando de tratamiento, me gustaría profundizar en las opciones terapéuticas disponibles para el trastorno bipolar. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento actual? El tratamiento del trastorno bipolar suele ser multimodal, combinando la farmacoterapia con la psicoterapia. El objetivo principal es estabilizar el estado de ánimo, prevenir las recaídas y mejorar la calidad de vida del paciente. Entiendo. ¿Y qué tipo de medicación se utiliza habitualmente en el tratamiento del trastorno bipolar? Los fármacos más utilizados son los estabilizadores del estado de ánimo, como el litio, el ácido valproico o la lamotrigina. Estos medicamentos ayudan a regular los neurotransmisores cerebrales, reduciendo la intensidad de los episodios maníacos y depresivos. En algunos casos también se pueden utilizar antipsicóticos, especialmente durante las fases de manía o psicosis, o antidepresivos, aunque con precaución, ya que en algunos casos pueden desencadenar episodios maníacos. Es decir, que la elección de la medicación debe ser individualizada, teniendo en cuenta las características del paciente y la fase de la enfermedad en la que se encuentra. Y además de la farmacoterapia, ¿qué papel juega la psicoterapia en el tratamiento del trastorno bipolar? La psicoterapia es fundamental para complementar el tratamiento farmacológico. Existen diversas terapias eficaces, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal y la terapia familiar. La psicoterapia ayuda a los pacientes a comprender su enfermedad, a identificar los desencadenantes de los episodios, a desarrollar estrategias de afrontamiento para el estrés y a mejorar sus habilidades de comunicación y resolución de problemas. Es decir, que la psicoterapia proporcione herramientas para manejar la enfermedad de forma activa. Correcto. Más allá de simplemente controlar los síntomas. Y un aspecto que me parece fascinante y que se menciona en el material que nos han proporcionado es la relación entre el trastorno bipolar y la creatividad. Es cierto que muchas personas con esta condición han destacado en campos artísticos. Es una observación que ha intrigado a científicos y artistas durante mucho tiempo. Si bien no hay una respuesta definitiva, existen estudios que sugieren una correlación entre el trastorno bipolar y la creatividad. Se cree que la intensidad emocional, la energía y el pensamiento divergente que caracterizan la enfermedad pueden en ciertas circunstancias favorecer la expresión artística. Es una idea muy interesante. ¿Podría darnos algunos ejemplos de personajes famosos que se cree que padecieron trastorno bipolar y que destacaron por su creatividad? Claro que sí. Se ha especulado, por ejemplo, que Vincent Van Gogh, Virginia Woolf, Ernest Hemingway o Salvador Dalí, entre otros, podrían haber tenido trastorno bipolar. Aunque es importante recordar que no podemos hacer un diagnóstico retrospectivo con certeza. Entiendo, es un tema complejo y delicado. Ahora bien, volviendo al tratamiento, ¿hay algún aspecto que sea especialmente importante para prevenir las recaídas en el trastorno bipolar? Sin duda, la adherencia a tratamiento es crucial. Es fundamental que los pacientes tomen su medicación de forma regular y según las indicaciones de su médico y que asistan a sus sesiones de psicoterapia. La falta de adherencia al tratamiento es una de las principales causas de recaídas. ¿Y qué otros factores pueden influir en la aparición de recaídas? El estrés, la falta de sueño, el consumo de alcohol u otras drogas, los cambios hormonales y los eventos vitales estresantes, como la pérdida de un ser querido o un cambio de trabajo, pueden actuar como desencadenantes de los episodios. Por ello, es importante que los pacientes aprendan a identificar sus propios desencadenantes y a desarrollar estrategias para manejarlos de forma saludable. Es decir, que el autoconocimiento y la gestión del estrés son herramientas clave para prevenir las recaídas. Y hablando de avances en la comprensión del trastorno bipolar, ¿qué nos depara el futuro en términos de investigación y tratamiento? El futuro es prometedor.
La investigación en neurociencia avanza a pasos agigantados, lo que nos permite comprender mejor las bases biológicas del trastorno bipolar. Se están desarrollando nuevos fármacos con mayor eficacia y menos efectos secundarios, así como terapias psicológicas más específicas. Además, la genética y la biología molecular nos están ayudando a identificar marcadores biológicos que podrían permitir un diagnóstico más precoz y un tratamiento más personalizado. Es alentador saber que se están realizando tantos esfuerzos para mejorar la vida de las personas con trastorno bipolar. Y antes de concluir esta inmersión, me gustaría retomar la idea que mencionábamos antes sobre la relación entre el trastorno bipolar y la creatividad. Si bien la enfermedad puede ser devastadora, también parece estar ligada a una mayor capacidad creativa. ¿Cómo podemos conciliar estas dos caras de la misma moneda? Es una pregunta fascinante que aún no tiene una respuesta definitiva. Es importante destacar que no todas las personas con trastorno bipolar son creativas y que la creatividad no es un síntoma de la enfermedad. Sin embargo, es posible que la intensidad emocional, la sensibilidad y el pensamiento divergente que caracterizan el trastorno bipolar en ciertas circunstancias y con el adecuado manejo puedan contribuir a una mayor creatividad. Es una perspectiva muy interesante. Quizás la clave esté en encontrar un equilibrio entre la intensidad emocional y la estabilidad mental, de forma que la energía creativa pueda fluir sin desbordarse. Exacto. El reto está en encontrar ese punto de equilibrio tanto para la persona que vive con el trastorno bipolar como para la sociedad en general, de forma que podamos apreciar la diversidad humana en todas sus formas, incluyendo la complejidad y la riqueza que puede aportar la mente bipolar. Es un tema que sin duda invita a la reflexión. Y hablando de reflexiones, me gustaría terminar esta inmersión con una pregunta para nuestros oyentes. Si pudiéramos mirar hacia el futuro, ¿cómo imaginan que evolucionará nuestra comprensión del trastorno bipolar y, en general, de la salud mental? Es una pregunta muy interesante. Creo que en el futuro veremos un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental. La investigación en neurociencia, genética y biología molecular nos está abriendo caminos fascinantes. Sí. Imaginen un futuro donde podamos identificar la predisposición genética al trastorno bipolar de forma temprana, lo que permitiría implementar medidas preventivas personalizadas desde la infancia. Sería un avance extraordinario. Y no solo en la prevención, sino también en el desarrollo de tratamientos más específicos y eficaces, con menos efectos secundarios. Exacto. La farmacogenética, por ejemplo, podría permitirnos seleccionar los medicamentos más adecuados para cada paciente en función de su perfil genético, minimizando los efectos adversos y maximizando la eficacia terapéutica. Y la neuroimagen nos ayudará a comprender mejor las alteraciones cerebrales que subyacen al trastorno bipolar, abriendo nuevas vías para la intervención terapéutica. Es un futuro lleno de posibilidades, donde la tecnología y la ciencia se alían para mejorar la vida de las personas con enfermedades mentales. Pero más allá de los avances científicos, ¿qué otros aspectos considera importantes para el futuro de la salud mental? Sin duda, la lucha contra el estigma y la discriminación asociados a las enfermedades mentales es fundamental. Necesitamos una sociedad más informada, comprensiva e inclusiva, donde las personas que viven con estas condiciones puedan hablar abiertamente de sus experiencias sin miedo al rechazo o al juicio. Totalmente de acuerdo. La educación y la sensibilización son claves para romper los tabúes y construir una sociedad más justa e igualitaria para todos. Y para concluir esta fascinante inmersión en el mundo del trastorno bipolar, ¿qué mensaje le daría a nuestros oyentes? Que el trastorno bipolar, aunque puede ser una enfermedad desafiante, no define a la persona que la padece. Con el tratamiento adecuado, el apoyo del entorno y una actitud proactiva, es posible vivir una vida plena y significativa. La información es poder, y cuanto más sepamos sobre esa condición, mejor preparados estaremos para afrontarla. Muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Ha sido una inmersión realmente enriquecedora. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este tema, a buscar información confiable y a no dudar en consultar con profesionales de la salud mental si necesitan ayuda o tienen alguna inquietud. Hasta la próxima.